Bueno, ¿qué pasa si no hay acuerdo y la sanidad pública tiene que absorber de un día para otro, el 1 de enero, a ese 1,5 millones de funcionarios? ¿Pueden permitirse las aseguradoras, por otro lado, realmente prescindir de este acuerdo? Pues de esto y más hablamos ya con Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF. Miguel, buenas tardes, gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, ¿no se hace un poco raro, aunque este sea un sistema que arrastramos desde 1975, que los funcionarios, los empleados públicos, se acojan a la sanidad privada? ¿No dice mucho eso, en cierto sentido, de la sanidad pública? Bueno, en primer lugar, un funcionario cuando se presenta a las oposiciones y las aprueba no se le da ninguna opción. Es decir, una de las condiciones laborales con las que accede al puesto es que va a ser mutualista. Eso para empezar. Pero se puede elegir. No. Mutualista se es mutualista. Se podrá elegir luego si la prestación sanitaria la coges a través de Seguridad Social o la coges a través de las aseguradoras. Pero mutualista eres porque es una de las condiciones laborales que desde el año 75 va. ¿Y por qué van desde el año 75? Porque antes los funcionarios no tenían derecho a asistencia sanitaria y se agrupaban en mutualidades. Pero eso ha cambiado. Eso cambió a partir del año 75 y desde el año 75 tenemos, en el caso de los funcionarios de la Administración General del Estado, los docentes MUFACE, Justicia tenemos MUJEJU o las fuerzas, el Ejército tenemos ISFAS. Pero es una condición a la que se accede por el propio hecho de presentarte al examen, igual que tienes una jornada laboral, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que le digo, ¿no es un contrasentido? Incluso hasta en cierta medida una hipocresía que los trabajadores públicos se les obligue, según me está diciendo, que luego pueden elegir, pero de entrada, pues que no vayan a la Seguridad Social, sino que vayan a la sanidad privada? De entrada, por oposición, entras y eres mutualista. Y luego, efectivamente, tú eliges quién te presta la asistencia sanitaria. En cualquier caso... Se lo planteo de otra forma. ¿Nos tendríamos que replantear el sistema? El sistema es un sistema que se ha demostrado que es viable, que funciona, que tiene que estar suficientemente financiado, y lo que sí que tenemos claro es que en estos momentos ese 1,5 millones entre titulares y beneficiarios que están recibiendo el servicio sanitario a través de MUFACE, a través de las aseguradoras, si fueran al Sistema Nacional de Salud tendríamos un auténtico problema. Y yo lo que sí ahora entramos en eso porque desde luego todo apunta a que sería un problema, pero lo que le insisto, lo que le planteo, yo pienso en gente que nos esté viendo ahora, ¿no? Y diga, pero ¿por qué el de Hacienda o el militar o el fiscal tiene que ir a la sanidad privada? No es que tenga que ir a la sanidad privada, es que esto viene desde el año 75, desde el año 75 ha estado funcionando así, es una condición laboral con la que el funcionario ha accedido. Sí, pero desde el año 75 se han cambiado muchas cosas. Antes se trabajaban 40 y ahora muchos funcionarios trabajan 35. Lo que le digo es, ¿a usted le parece lógica que la prestación para los empleados públicos sea privada cuando, por otra parte, nos están diciendo que hay que defender la sanidad pública? Por supuesto, vamos, nosotros por supuestísimo que defendemos la sanidad pública y hay que financiarla como tiene que estar financiada, pero lo que estamos hablando es de un modelo que lleva funcionando desde hace 50 años, que ha dado también sus resultados y que no entendemos por qué no se puede dar la colaboración pública-privada. Y es más, el modelo de MUFACE es un modelo de asistencia sanitaria pública que se presta en colaboración con aseguradoras y que se presta a través, es cierto, de colaboradores privados. Pero también lo que sí que tenemos que poner encima de la mesa es la realidad que en estos momentos nos movemos del sistema, y 1,5 millones de personas, desde luego, no podrían ser asumidas por el Sistema Nacional de Salud, lo estamos viendo en cualquier momento, y desde luego también las consecuencias que podría tener en otros ámbitos. Estamos hablando que se podían perder en torno a 15.000 puestos de trabajo en la sanidad privada, en fin, un largo etcétera de situaciones que no entendemos por qué el Gobierno, cuando su propia aseguradora, que es MUFACE, pide una subida del 24%, y este Gobierno, por motivos políticos, se descuelga ofreciendo un exiguo 14%. ¿Usted teme que esto va a ser una espita para desmantelar este sistema? Nosotros creemos que se está intentando desmantelar el sistema por inanición, es decir, porque a base de que esté infrafinanciado, los funcionarios están teniendo dificultades de acceso a los médicos, hay cada vez menos cuadros médicos, hay menos hospitales, hay menos prestaciones, y nosotros lo que vamos a pelear es porque ese policía nacional, ese profesor de universidad, ese profesor de EGB, perdón, de educación primaria, o ese funcionario de la Administración General del Estado tenga la asistencia sanitaria que se merece, y su empleador se la tiene que dar, partiendo además de la base que ha sido el empleador el que ha puesto este sistema, no lo han puesto los funcionarios. ¿Usted cree que con una subida del 24%, que es la que ofrece MUFACE, el problema se solucionaría?
¿O lo que piden las aseguradoras, un 38%, es justo? Yo lo que tengo claro es que con el 14% que ofrece el Gobierno, con eso desde luego no podemos ni sentarnos a hablar. También lo que tengo claro es que el COVID genera una serie de gastos que, por ejemplo, el Estado les dio fondos adicionales a las 17 comunidades autónomas y, sin embargo, a ninguna de las mutualidades les dio esa compensación por los gastos extras que habíamos tenido. Y lo que se ha producido ahora es que llevamos muchos años acumulando pérdidas en el sistema. Y nosotros lo único que queremos es que nuestros funcionarios puedan recibir una asistencia sanitaria de calidad y la que se merecen como cualquier trabajador en España. No todas las comunidades, o sea, esto no afectaría por igual en todas las comunidades, según un estudio que han hecho ustedes, las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, serían las autonomías que se verían más perjudicadas si no hay más fondos o si esto se desmantela. Efectivamente, hay provincias, hay comunidades autónomas que verían agravado todavía más el problema, es decir, sobre todo los ámbitos pequeños, como los que tú has citado, podríamos añadir, por ejemplo, Ávila, Teruel, Huesca, pues verían todavía más difícil el poder asumir ese nuevo volumen de empleados públicos, de funcionarios que se pasarían al Sistema Nacional de Salud. Pero es que nosotros no queremos contemplar esa posibilidad, es decir, el Gobierno tiene la obligación de sentarse y tiene la obligación de prestar la asistencia sanitaria a ese 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios, que en estos modelos están en el modelo de Muface aseguradora privada. Dicen ustedes, si esto se desmantela, la sanidad pública tendría que asumir mínimo 1.000 millones más al año. Si esto se desmantela, cosa que yo vuelvo a incidir en que no contemplamos, la sanidad pública tendría que asumir 1,5 millones más de personas que recibirían sus servicios, con lo cual eso implicaría miles de camas más necesarias, cientos de médicos más, etcétera, etcétera, y agravaríamos los problemas que en estos momentos ya arrastramos en una sanidad pública para la cual nosotros desde luego reclamamos que hace falta más profesionales y más financiación. Le decía la cuenta porque había visto por ahí esa cifra, 1.000 millones más. Pero claro, si le damos 4.000 millones a las mutuas por ese 1,5 millones de personas para 3 años... 1.000 pues millones a mayores de los 4.000. O sea, 5.000. 1.000 millones a mayores de los por 4.000. Absorber a ese 1,5 millones de personas. Bueno, mañana hay reunión. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? Bueno, yo lo que espero es que el Gobierno en estas horas haya recapacitado. Desde luego esa subida del 14% es inferior en 10 puntos a la que proponía su propia Dirección General y esperemos que en esa recapacitación que hayan hecho se olviden de criterios políticos y aporten o apuesten por un modelo que ha demostrado en los últimos 50 años que es capaz de atender a todos esos trabajadores, que no olvidemos que somos trabajadores, esos maestros o esos policías nacionales o esos guardias civiles en el caso de ISFAT, y que den solución a este problema que realmente han creado ellos mismos. Pasemos a otros temas que también le competen a su sindicato. Las bajas laborales flexibles que se están planteando ahora, es decir, uno está de baja pero cree que puede incorporarse a trabajar porque le puede venir bien, y el médico igual se lo recomienda. ¿A ustedes qué le parece? Nos parece mal. En primer lugar, ya existe la posibilidad de que las bajas de larga duración haya una incorporación progresiva del trabajador a su centro de trabajo. Y desde luego, una baja médica es asignada por un facultativo y no debe quedar a la libre albedrío del trabajador. Porque ¿qué será lo siguiente? Que el trabajador decida si quiere tener vacaciones o no, si quiere tener paga extra o no, o si quiere trabajar 15 horas o no. No, nosotros entendemos desde luego que esta propuesta que se ha puesto ahora encima de la mesa va en contra de los derechos de los trabajadores y desde CESID nos vamos a oponer. La jornada laboral, el recorte, afecta ya poco a los funcionarios, puesto que buena parte de ellos tienen una jornada de 35 horas. ¿O les compete por otro...? No gran parte de los empleados públicos tenemos la jornada de 35 horas. Por ejemplo, en la Administración General del Estado, que es una administración de las más grandes que hay, ahí no están todavía aplicadas. Hay muchísimas comunidades autónomas que no la tienen, muchísimas administraciones locales que tampoco la tienen. Estamos en una pelea constante, por ejemplo, en el ámbito docente, para conseguir reducir, ojo, no reducir las horas de trabajo de los docentes, sino reducir las horas de atención directa al alumno para que puedan realizar otros trabajos de tutorías, etcétera, etcétera. Es decir, en la administración pública nos queda todavía un largo recorrido para avanzar en esa consecución de las 35 horas o de reducción de horas en el ámbito docente. Un problema que plantean también en la empresa privada, y supongo que también se dará si reducción de jornada en la empresa pública, es, por un lado, tenemos todavía muchísimos interinos, 30% de temporalidad en la administración pública, se lo planteábamos el otro día a la ministra de Seguridad Social, y mucha gente jubilándose al mismo tiempo. ¿Está preparada la administración pública para esta avalancha de gente que se está jubilando sin tener
plazas fijas. Creo que Bruselas nos acaba de dar otro nuevo toque por los interinos. Efectivamente, no estamos preparados porque nuestros políticos no quieren que estemos preparados. Hay un compromiso con Bruselas de a 31 de diciembre de este año llegar al 8% de temporalidad. Vemos difícil que se consiga, muy difícil. Vamos a mejorar, desde luego vamos a reducir esa tasa del 30%, pero al 8% lo vemos imposible llegar. Mientras no se elimine la tasa de reposición, vamos a seguir teniendo la espada de Damocles de que se nos puede volver a generar esta bola de temporalidad. Y no olvidemos que después, detrás de esta bola de temporalidad, lo que tenemos son personas que están en precario. Tenemos esos médicos o esos docentes que llevan concatenando con contratos a lo largo de muchísimos años. Entonces nosotros lo que le exigimos al Gobierno es, en primer lugar, que acelere los procesos selectivos y, en segundo lugar, que elimine la tasa de reposición. Ni un empleado público más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para prestar el servicio público. Oposiciones. Visto lo visto en esta misma casa, sin ir más lejos, en la Guardia Civil, en otros casos en los últimos años, ¿siguen siendo la mejor opción para que se acceda de una forma con garantías e igualitaria al empleo público? En primer lugar, nuestro mensaje de solidaridad con todos los opositores de Televisión Española que se han visto en estas últimas fechas pues abocados a esta situación de que se les ha suspendido el examen. Y a los ciudadanos decirles que tenemos en España en estos momentos abiertas cientos y cientos de oposiciones, y aunque pueda haber algunos casos muy concretos, las oposiciones son un sistema transparente, igualitario y con una publicidad que da garantías tanto a los que quieren acceder como al ciudadano que luego va a recibir el servicio que le va a prestar ese funcionario, ese estatutario o ese laboral. Que se pueden mejorar los sistemas, que tenemos que ir a sistemas menos memorísticos y más basados en competencias, en capacidades, etcétera. Probablemente sí, desde luego desde nuestro sindicato a la Administración le hemos planteado distintas opciones y que queremos sentarnos a mejorar esos sistemas. Pero desde luego el porcentaje altísimo de oposiciones que se están celebrando en estos momentos en todas nuestras administraciones públicas cuentan con todas las garantías que marca nuestra Constitución. Se nos va el tiempo, Miguel, y quería preguntarle, presupuestos de 2025, corremos mucho riesgo de que se vuelvan a prorrogar los de 2023. ¿Esto cómo afectaría a los empleados que vienen reclamando subidas de sueldo? Aunque el año pasado la subida de sueldo de los empresarios, de los funcionarios se sacó de los presupuestos. ¿En qué les afectaría? Bueno, pues llevamos perdido un 5% de poder adquisitivo en estos últimos 2 años. Si nos remontamos hasta el 2010, que puede parecer muy lejos, pero es cuando el gobierno socialista del señor Zapatero nos rebajó el salario, llevamos casi un 20% de pérdida de poder adquisitivo, y el hecho de que no haya presupuestos nos afecta en 2 momentos básicos. Lo primero, que es el tema de la oferta pública de empleo, donde nosotros exigimos, como ya he dicho, la eliminación de la tasa de reposición y queremos negociar con el gobierno un nuevo acuerdo salarial que permita a los empleados públicos, en primer lugar, no seguir perdiendo poder adquisitivo y, en segundo lugar, recuperar algo de lo que hemos perdido a lo largo de estos últimos años, que somos un 20% más pobres que hace unos cuantos años, y desde luego nosotros necesitamos una actualización salarial como la necesitan muchos trabajadores en este país. Miguel Borra, presidente del CESIF, muchísimas gracias por venir a La Economía. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.